Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros somos la obra maestra de Dios. Los saludo este domingo 15 de agosto, día de Arequipa, la ciudad más hermosa del Perú, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a compartir precisamente la obra de Dios. Arequipa es la obra maravillosa de Dios que todos admiramos. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra. Te damos gracias también por nuestra ciudad. Te damos gracias por las personas que vivimos en esta ciudad. Nuestra predicación es para ellos, Padre, para que todos un día vengan a los pies de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso estamos en los medios, por eso predicamos a tiempo y fuera de tiempo tu bendita palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, nosotros somos la obra maestra de Dios. Y es interesante cuando vemos en la palabra lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 64:8. Dice, ahora pues, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y como vamos a ver, la obra de Dios continúa, porque estamos persuadidos, dice el apóstol Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios vio que lo que había hecho era bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno, hermanos. En los primeros 4 días creó Dios el universo. En el 5.º día las aves y los seres marinos. Y en el 6.º día los animales terrestres y a la raza humana. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo, hagamos, y hagamos habla de, no de singular, sino de plural. Es que estaba la presencia del Padre, el Creador, del Hijo, el Redentor, y del Espíritu Santo, el Santificador. Y señoree, dice la Escritura. O sea, Dios al principio determinó que el hombre fuera señor de la creación. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Adán desobedeció. Y Génesis 3:15, a pesar de que Dios vio que Adán había cometido alta traición, en su inmenso y profundo amor de Dios por el hombre, por su pura gracia, anunció que la simiente de la mujer, enviaría al Mesías para derrotar al diablo. Y vayamos a Génesis 3:15, y dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando Dios con la serpiente, con el diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿No es cierto? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, los cristianos entendemos que esta afirmación contempla la venida del Mesías, el cual vendría para derrotar al diablo. Pero vayamos al Nuevo Testamento, al capítulo
16 de Romanos, y nos dice la Escritura en el versículo 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces eso confirma lo que... Porque hay algunos que piensan que la mujer está representada por María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Romanos 16 está clarísimo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, la simiente de la mujer, porque Jesucristo nació de mujer, ¿no es cierto?, conforme a la ley, y fue criado conforme se criaban a los niños judíos, hasta que a los 30 años él se reveló como el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver que Adán es la cabeza de la raza humana. El nombre Adán significa hombre o también ser humano. Y vamos a ver en Romanos 5:12, cuando dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, ¿no?, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, pecaron nuestros primeros padres y eso trajo consecuencias para toda la humanidad. Todos nacemos con pecado. El pecado de Adán tuvo consecuencias lamentables para toda la humanidad. Pero hay una buena noticia: Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al 22 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya vimos que fue por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la nueva creación, perdonada y obediente. Pero decíamos que somos la obra maestra de Dios. Y vimos como Isaías en el capítulo 64:8 dice: pues ahora, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, que le va dando forma a nuestra vida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces, aquí tendríamos que decir lo siguiente: que la salvación no es un premio, hermanos, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Es un regalo de Dios. Lo hemos visto muchas veces y una vez más es bueno recordarlo. En Efesios 2:8-9 dice que nuestra salvación es por gracia, o sea, por el favor inmerecido de Dios, mediante la fe. Y no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí entraríamos también a ver, porque también es algo, yo procuro siempre hablar sobre cosas y relacionarlas con la palabra de Dios, que muchas veces la gente cree indebidamente. O sea, tienen un sistema de creencias y lo creen de tal manera que lo manifiestan. Porque muchos dicen que Jesucristo salvó a todos, ¿no es cierto? Y que todos se van al cielo. Pero Jesucristo es cierto que murió por todos, pero hay una condición:
que es por gracia mediante la fe. Tenemos que creer en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Entonces, aquí voy a plantearles algo. Todos somos creación de Dios, todos somos obra de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y veamos en Juan capítulo 1, versículo 3, porque la palabra no se contradice, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 3, cuando dice la palabra: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todos somos creación de Dios. Pero en el versículo 12 del mismo capítulo de Juan, desde el 11 podríamos leer, dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando del Señor Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que una vez más confirmamos con la palabra de Dios que no todos son hijos de Dios. Pero sí es nuestro deseo, es nuestro anhelo que todos conozcan al Señor Jesucristo, que todos crean en el Señor Jesucristo y que todos podamos ser hijos de Dios. Dios ya hizo todo, nosotros tenemos que tomar la decisión por Cristo Jesús. Ahora, la obra de Dios continúa en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, Él sana a un paralítico en la piscina de Betesda, como ustedes recordarán. Y este hombre que había sido curado no sabía quién lo había curado, hasta que lo encuentra en el templo al Señor Jesús, y les pasa la voz a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos que siempre andaban detrás del Señor, porque lo había sanado en el día sábado. Y entonces se acercan donde el Señor Jesús, y vayamos a Juan capítulo 5, versículo desde el 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procurándole matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el día sábado. Y Jesús le respondió, miren la respuesta tan maravillosa: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, la obra de la creación de Dios, la obra maravillosa de Dios, sigue perfeccionándose en nosotros. Entonces Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es que Jesús sigue el ejemplo de su Padre, continuando activo como Rey y Juez del mundo y de la humanidad. Él, como todos sabemos, está ministrando en el santuario celestial. O sea, está intercediendo por nosotros, por todos, por ti y por mí, todos los días y todo el día. Pero hay una nueva creación, hermanos. Por eso decía que la obra continúa, ¿no? Y esa nueva creación la vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos nueva creación en el sentido de que el que está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, por eso dice Pablo a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué precioso, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano preparó Dios para que anduviésemos en ellas. Ahora, esas buenas acciones, esas buenas obras, son el resultado de la salvación, son el resultado de que somos nuevas criaturas.
Y aunque no conducen a la salvación, las hacemos porque ya es parte de nuestra nueva naturaleza. No hacemos buenas obras para salvarnos, ya somos salvos. Espero que me entiendan, ¿no? Las hacemos porque simplemente somos nuevas criaturas. Hay una nueva creación en nosotros. Y eso lo confirma, como ya dijimos, 2 Corintios 5:17, de que somos nuevas criaturas, una vez más, ¿no? El que está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo, toda nuestra vida pasada, todo nuestro enojo, todas nuestras mentiras, nuestros engaños, todo nuestro pecado pasó. Todo lo que pertenecía al hombre viejo pasaron de nuestra vida. Ahora estamos en novedad de vida, hermanos. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, que eso es lo que le explicó de la nueva creación a un maestro reconocido y muy considerado de Israel. Ustedes se acuerdan que Nicodemo lo fue a buscar de noche porque no podía buscarlo de día, porque lo podían ver los enemigos del Señor. Él estaba considerando que la situación de Jesucristo y las señales que él estaba haciendo era porque él venía del Padre. Y lo vemos en el capítulo 3 de Juan, cuando dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal, dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, hermanos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6, que es el que vamos a ver, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nuestro nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual, ¿cierto? Porque nuestra carne básicamente no ha cambiado, ¿no es cierto? Nacimos según la carne, pero ahora hemos nacido según el Espíritu. Qué preciosa revelación que nos da nuestro Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero aquí tenemos que hacer algunas reflexiones. ¿En qué momento perdimos el señorío que Dios nos había dado, o le había dado a nuestros primeros padres, y a nosotros, por supuesto, por herencia, sobre la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Hemos hablado mucho sobre la desobediencia y las consecuencias que trae la desobediencia, pero también hemos hablado bastante sobre que la obediencia siempre trae bendición. Entonces ese es en ese momento donde hemos perdido el señorío. Pero la nueva creación nos da una nueva oportunidad de volver a la gracia inicial. Entonces, después les hago otra pregunta que me la hago a mí mismo. ¿Fue la mujer que pisotea la cabeza de la serpiente como algunos religiosos creen y que la representan inclusive en la Virgen María? ¿Fue la mujer que pisotea la cabeza de la serpiente? Hemos visto que la Escritura nos aclara, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, que no es así. Es la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, declarado en Génesis 3:15, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces vamos ahí tirando un poco por la borda, sacando ese sistema de creencias que no nos ayudan en nuestra vida espiritual para llenarnos de la verdad de Dios. Otra pregunta más, que ya le hemos contestado, pero se la recordamos. ¿Todos son hijos de Dios? No.
Todos somos criaturas de Dios. Juan 1:3. Pero entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que recibieron a Jesucristo, que creen en su nombre y que Jesucristo, por esa decisión que hemos tomado, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, espero que estas reflexiones nos ayuden y las podamos compartir con otras personas, porque es necesario que salgamos ya de la oscuridad de una religión, que la palabra ilumine nuestras vidas y nuestras mentes y nuestros corazones y vivamos en esa verdad que nos hace libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque todo lo que tú hiciste, lo hiciste bueno y en gran manera. Te damos gracias, Padre amado, por nuestra ciudad. Te damos gracias, Señor, por los hombres y mujeres de Dios que vivimos en esta ciudad y que estamos decididos, Padre, a levantar el nombre de Jesucristo. Estamos decididos a llevar tu palabra a todo hombre y toda mujer en esta ciudad y en el mundo entero. Padre, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros y que podamos solamente hablar tu palabra. Gracias porque somos tu obra maestra, Padre, y queremos seguirlo siendo para que nuestro testimonio sirva al mundo y el mundo pueda volver sus ojos a ti, el Creador de todo lo visible y lo invisible. Porque crear, Padre, solo te pertenece a ti. Solo tú, Señor, eres creador. Los hombres solamente descubren, inventan, pero tú eres el Creador. Gracias, Padre, por afirmarnos en tu palabra a través del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Hoy, 15 de agosto, oremos por nuestra ciudad, celebremos que vivimos en una ciudad hermosa y vivamos dándole gloria a Dios todos los días de nuestra vida. Hasta el siguiente mensaje, hermanos.